Hola a todas y todos, qué bueno que el día de hoy nos acompañan. Tuvimos algunos problemas con el internet, cosas que salen de nuestro control, pero les ofrecemos una disculpa enorme a Letras a Contraluz. Y bueno, no vamos a dejar que todo ello nos quite el ánimo de seguir compartiendo la lectura. Entonces, pues vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y vamos a iniciar con la presentación a través de la semblanza de nuestra gran invitada de hoy, una invitada de lujo, Verónica Díaz de León Bermúdez. Ella, pues, fue mi profesora en la universidad y la admiro mucho todo lo que hace y está llevando a cabo varios proyectos de los cuales nos va a hablar en un momento más. Bueno, ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, defendió su tesis en 2017, obteniendo mención honorífica. Como parte de sus estudios de doctorado, realizó una estancia de investigación bajo la tutela del doctor Salvi Turró en la Universitat de Barcelona. Es maestra en filosofía por la UNAM. Sus estudios de licenciatura en filosofía los realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde se graduó por excelencia académica. Desde 2006 es profesora en dicha institución y a partir de 2018 se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo, teniendo a su cargo diferentes proyectos, entre ellos la dirección editorial de Agnosia, revista de filosofía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y el seminario permanente Platea Filosófica, cavilaciones en torno a la modernidad y sus secuelas. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Gracias a la invitación del doctor Salvi Turró, realizó una estancia de investigación como PDI en la Universidad de Barcelona, 2019-2020. Y bueno, ella es la que hoy nos está acompañando en Letras a Contraluz. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y también gracias por su paciencia con todos estos inconvenientes que se han presentado. Gracias a ti, Berta. La verdad es que estoy muy complacida de volvernos a encontrar en este espacio. He tenido la fortuna de saber de tu presencia porque también has sido asidua al seminario de Platea. Entonces no nos hemos dejado de tener contacto, lo cual me da mucha alegría y particularmente ahora estar en tu espacio. De verdad que para mí es muy grato. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted y les recomiendo muchísimo este seminario, les va a encantar temas muy, muy actuales desde la visión también filosófica, con distintos invitados también, de muy alta calidad en cuanto a cómo han tenido sus estudios, en cuanto a su forma de desarrollar el tema. Son personas muy preparadas y no se van a arrepentir, lo van a disfrutar muchísimo. Seminario Platea Filosófica. Y muy pronto más al ratito nos estará hablando de ello. Y bueno, hoy nos tiene preparada una lectura muy interesante que esperemos les guste también a ustedes y lo disfruten junto con nosotras. Adelante, profesora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Berta. Pues yo hoy les quiero compartir un fragmento de una autora que hasta hace poco está convirtiéndose en mi favorita por la exquisitez de su escritura y también por la profundidad de sus ideas. Ella es Chantal Maillard, a quien tuve la fortuna de conocer justamente en esta estancia de investigación última que realicé, ahora que citabas en la reseña curricular. A ella la pude conocer en diferentes ámbitos. El último de ellos, donde pude coincidir con Chantal Maillard, fue en una conferencia que dictó en el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y ella ofreció una charla sobre la ira en un momento donde, particularmente en Barcelona, se estaban llevando a cabo, pues, digamos, muchas revueltas a nivel político y que además también coincidentemente de este lado del mundo, en Latinoamérica, particularmente en Chile, se estaban llevando a cabo también pues muchas manifestaciones en relación a una larga y desafortunada historia de abusos por parte de los gobiernos. Entonces, cuando Chantal Maillard dicta esta conferencia sobre la ira, como les compartía, yo ya tenía la fortuna de haber coincidido previamente con ella,
pues terminó de sellar mi corazón, ¿no? Terminó de atraparme, repito, por la delicadeza y la hondura de sus pensamientos. Así que cuando Berta ahora me hizo esta generosa invitación a este espacio, yo, sin asomo de duda, quien me vino a la cabeza fue justamente Chantal Maillard. Lo que les voy a compartir es parte de su libro, que tiene un título sugerente. El título de esta obra es La baba del caracol. Ella es de formación filósofa y de práctica, pues también es filósofa y poeta. Y lo que hace en La baba del caracol es justamente poner a discusión el carácter poético de la filosofía y poner en evidencia el aspecto filosófico de la poesía, ¿no? Que a veces cuando tenemos una perspectiva, a mí me parece, pues, poco clara sobre lo que significa el ejercicio filosófico, parecería un escándalo pensar un espíritu poético dentro de la filosofía, ¿no? Pero esto, evidentemente, como quienes nos hemos dedicado un poquito a la historia de la filosofía, no debería escandalizarnos, porque es justamente parte de, pues, del propio quehacer filosófico. Y Chantal Maillard lo trae justamente a presencia, no de manera melancólica o como una añoranza, como probablemente lo hicieron ya los románticos como Hölderlin, sino desde una óptica acorde al signo de los tiempos. Y es entonces, digamos, bajo este preludio, que yo les quiero leer el fragmento precisamente que lleva por título El pájaro. Entonces, vamos justamente a darle paso a esta exquisita escritura de Chantal Maillard. Había dejado la pregunta vagase en mi mente y había puesto a leer cuando de pronto, al tomar conciencia mientras leía, de que a menudo levantaba los ojos del libro y me quedaba con la mirada perdida. Recordé el ejemplo que nos ponía Juan Miguel Palacios en sus clases de ética. El que lee filosofía, decía, levanta a menudo la cabeza como hace un pájaro al beber. Así lo leído se filtra como el agua en la garganta del pájaro y se asienta en el entendimiento. Y en efecto, yo había estado realizando durante mi lectura aquel mismo gesto del pájaro, levantar la cabeza, entrecerrar los ojos y volver al agua. Solo que esta vez no estaba leyendo precisamente un ensayo, sino un libro de poesía. Me di cuenta entonces de que la misma necesidad había en ambos casos, de dejar que el agua se filtrase y hallase su camino hacia el núcleo. Y allí tenía lugar una comprensión. La pregunta por la relación entre la filosofía y pensamiento ha llegado a ser un tópico. El interés que parece haber por esta cuestión, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la literatura, hace que uno se pregunte por la pertinencia de las dicotomías que inventamos con el fin de hacernos comprensible el mundo, pero que a la larga, en vez de aclarar, complica. Siempre me ha parecido que si nos atuviésemos a las definiciones de los términos, nos ahorraríamos muchísimas discusiones. Estas provienen, en efecto, en su mayor parte, de que entendemos un mismo término de maneras distintas. Confucio pensaba que mientras las palabras designasen lo que debían designar, no habría confusión entre la gente y la paz que podría reinar en el Estado. Cuidar de la uniformidad de las designaciones era por ello uno de los deberes ineludibles de un buen gobernante. De acuerdo con este consejo,
Y habida cuenta de que el lenguaje está a estas alturas plagado de metáforas muertas, creo que conviene siempre, ante todo, no dar una palabra por sabida y ponernos de acuerdo en lo que queremos significar con ella. ¿Qué queremos decir con la palabra pensamiento? Para Descartes, por ejemplo, pensar incluía cualquier acto mental, sin exceptuar, por tanto, ni el de imaginar, ni los de sentir, percibir o intuir. Suelen considerarse sinónimas las palabras pensamiento y filosofía, y esto probablemente sea lo que se presta a confusión. Porque si bien el pensar puede darse de distintas maneras, el pensar que a la filosofía le corresponde propiamente es el discursivo, distinguiéndose con ello, en cuanto que sistema, de otros modos de comprensión. Hasta aquí este fragmento del pájaro. Muchas gracias. Nos deja muchas reflexiones. El hecho de que nos esté diciendo, debemos de dejar que todo aquello que vamos escuchando, que nos va llegando a nosotros, pase por nuestro filtro verdadero de llegue al núcleo. Para mí ese núcleo, pues, no solo la mente, sino el corazón. Y a partir de unir ambos puntos del ser, para mí, es como podemos llegar a una comprensión total de lo que significa cada concepto, cada significante, darle un nuevo sentido y darle nuestro sentido a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, creo que también eso es importante. Por otro lado, sí, creo que coincido. A veces uno al expresarse puede utilizar las mismas palabras que otra persona, pero son entendidas de distinta manera de acuerdo a pues no solo a la entonación, ¿no? Sino también a cómo el otro percibe o recibe ese mensaje. Y es allí donde luego también se crean los malentendidos. Entonces también tener cuidado con que a lo mejor una palabra puede tener distintos significados y también cuidar esos detalles. El lenguaje es muy poderoso, muy fuerte, y por eso también debemos de tenerle cierto respeto, ¿no? Porque a la hora de utilizarlo, pues hay que tratar de hacerlo de la mejor manera y usarlo desde nuestro corazón, por así decirlo. Una cosa que me quedó así como que me llamó la atención fue la uniformidad de los conceptos. ¿Será posible que en algún punto eso pueda llevarse a cabo, que no haya modo de que alguien más lo piense de otra manera, o cada quien lo va a vivir a su modo siempre, en todo momento? No sé si por allí va esa reflexión o va muy enfocada a otra cosa. No, es muy pertinente lo que estás compartiendo a modo de pregunta, Berta, después de esta también muy acertada interlocución que te agradezco hayas dado a propósito de la lectura que hice, porque creo que has detectado parte de la audacia y a la vez astucia con la que Chantal Maillard dice tanto en este fragmento tan deliciosamente escrito. Voy a tratar de ser clara sobre los puntos que he mencionado. Mira, en primera instancia, como ya les compartía, Chantal Maillard pues tiene la formación en filosofía, ¿no? Tiene el grado de doctora en filosofía. Entonces, ella evidentemente, al estar formada dentro del espectro occidental bajo la cual se concibe la filosofía, pues sabe muy bien que somos herederos de muchas maneras a veces glorificadas de entender la filosofía y el pensamiento, que a veces desafortunadamente nos ha hecho asumir una pedantería que aparentemente nos pone en superioridad con la naturaleza. Pero si atendemos justamente el inicio de este breve escrito,
ella nos está poniendo en correspondencia con el acto de un ser natural como un pájaro, ¿no? Entonces, ve justo, yo aquí quisiera poner el primer acento, ¿no? Ve esta, digamos, declaratoria tan importante y bellamente formulada que nos está presentando Chantal Maillard, junto con un montón de pensadores y pensadoras que ya lo han hecho también, de darle el justo valor a lo que significa la razón humana, ¿no? La razón humana no nos hace superiores a la naturaleza ni nos hace superiores a los animales. Y ella lo está demostrando a través de explicarnos que cuando nosotros estamos leyendo, es decir, estamos poniendo en ejercicio nuestro entendimiento, lo hacemos como un ave que bebe agua. Entonces, ya ahí está, yo no sé si rompiendo o unificando, pero nos está poniendo en claro algo que no podemos olvidar, que en el ejercicio de nuestro entendimiento no dejamos de ser seres vivos, no dejamos de ser seres vivientes y sintientes. Por eso me gusta mucho esta parte que tú decías, bueno, tomo agua, estoy pensando, estoy leyendo como si tomara agua, pero me llega al corazón, porque claro, lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando, así sea del mayor rigor académico o abstracto que estemos nosotros consultando, nos llega, ¿no? Nos recuerda, por si en algún momento se nos ha olvidado, que estamos vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de esto, que para mí es importante mencionarlo, porque creo que, repito, es parte de la audacia y del ingenio de Chantal Maillard, de decir, cuando pensamos también como seres vivos, ¿no? Como un pájaro tomando agua. Llego precisamente a tu pregunta. Bueno, ¿y es posible la unificación en el lenguaje, la unificación en el sentido? Y yo aquí lo que te diría, a manera de interlocución, lo voy a hacer de la mano de otra autora que me fascina, que es Margaret Atwood. Y Margaret Atwood tiene una referencia sobre el agua que yo conecto precisamente con esto que nos ha narrado Chantal Maillard del pájaro tomando agua. Entonces, voy a leer este fragmentito de Margaret Atwood sobre el agua. Dice, el agua no ofrece resistencia, el agua fluye, siempre va a donde quiere y al final nada puede oponerse a ella. Las gotas de agua pueden erosionar la piedra. Recuerda que eres mitad agua. Si no puedes atravesar un obstáculo, rodéalo. Es lo que hace el agua. ¿Por qué conecto esta también bellísima expresión de Margaret Atwood con la alegoría de Chantal Maillard del pájaro tomando agua, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos leyendo, estamos pensando a través de lo que leemos, no nos estamos tragando piedras. No estamos introduciendo un bloque a nosotras, a nosotros. Lo que estamos haciendo es introducir algo que se va a mover, ¿no? Que va a fluir, que va a rodear. Porque el conocimiento es como el agua, haciendo la mancuerna con Margaret Atwood, ¿sabes? Entonces, cuando tú preguntas pertinentemente sobre ¿es posible la unificación? Es posible en el momento en que dialogamos a través de lo que conocemos. Porque el conocimiento no es una piedra, no es un tabique que se mete a nosotros. Siguiendo, repito, la alegoría bellamente expuesta por Chantal Maillard y que yo acompaño con esta definición de Margaret Atwood. Ay, excelente explicación, profesora, me quedó muchísimo más claro. La verdad, pues sí, yo había escuchado también algo así en otros autores que ahorita no me vienen a la mente sus nombres, pero siempre como esa cuestión de que el agua es tan persistente en su camino que llega
a abrir en sí mismo la piedra, ¿no? Entonces hasta lo más difícil es atravesado por el agua. Y bueno, por aquí mandan saludos, Samuel Rivero Reyes dice que gran invitada, Misha Rodrigo, Michelle, también comenta esto, no sé si usted pueda decir algo al respecto de este comentario que aparece ahorita en pantalla. ¿Lo leemos o todo el mundo lo tiene claro? Lo tienen, pero si quiere usted leerlo, adelante. A mí me hizo eco a la demanda de Merleau-Ponty de volver a las sensaciones del cuerpo, un eco a la fenomenología para la interpretación y relación con el mundo sensible y del intelecto, como volver a los inicios de la forma en lo que nos relacionamos con el mundo y creamos conocimiento del mismo. Saludos a ambas. Muchísimas gracias, Michelle. Me da muchísima alegría que estés ahora con nosotras en esta tertulia, al igual que Samuel, dos también muy queridos exalumnos. Te digo, yo me siento muy afortunada de haber compartido clases pues, con personas como ustedes y que todavía, ¿no?, se mantenga este vínculo, de verdad que para mí es un tesoro invaluable. Retomando lo que también señala con mucho acierto Michelle, justamente si atendemos a la última sección que presenta Chantal Maillard, que bueno, aquí digamos que fue fortuito, porque saben ustedes que uno de los pensadores que ocupa mi corazoncito filosófico pues es René Descartes, y que ella haga justamente al final la mención a Descartes, tiene mucho que ver con esta intervención que señala Michelle sobre la fenomenología. Y voy a tratar de dilucidarlo. Creo que es importante ya también dejar a un lado esa lectura muy limitada de que Descartes era un racionalista y peor aún un racionalista a ultranza, sobre todo pues por su famoso dictum cogito ergo sum, ¿no? Pienso, por tanto existo. Entonces, a partir de, repito, de suponer que todo un proyecto filosófico podría etiquetarse con un pienso, por tanto existo, pues es algo, por decirlo pronto, inapropiado, ¿no? La riqueza filosófica de Descartes evidentemente va más allá de este pienso, por tanto existo, y por lo mismo, quienes nos hemos dedicado al estudio de la filosofía cartesiana, pues sabemos que esa etiqueta de racionalista se le cae con mucha facilidad a Descartes. ¿Por qué hago la mención? Más bien, ¿por qué retomo la mención de Michelle sobre Merleau-Ponty, la fenomenología y la participación del cuerpo? Como la propia Chantal Maillard lo menciona al citar a Descartes, para Descartes, cuando se dice que pienso, por tanto existo, no es entonces que soy solamente pensamiento y mi cuerpo, ¿no?, este que siento, que me hace oler, que me hace percibir, pues va a estar siendo una ficción. Por supuesto que no. El cuerpo es una parte fundamental para la filosofía cartesiana, al grado que precisamente un gran cartesiano como lo fue el propio Husserl, quien, digamos, a quien se le atribuye la paternidad de la fenomenología, ¿no?, esta fenomenología de la cual va a abrevar Merleau-Ponty, que ahora cita Michelle, pues está ahí también la presencia del cuerpo. El cuerpo es otra manera bajo la cual expresamos el pensamiento y a la vez nos genera pensamientos. Y eso está instaurado desde la filosofía de Descartes, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos más allá del cogito ergo sum, encontramos este pertinente y necesario reconocimiento hacia el cuerpo, ¿no? Hacia esta parte de nosotros que ni estorba, ni engaña, ni va a ser un lastre, sino que es una forma vital importante para pensar y pensar en bienestar. Así que efectivamente, como lo menciona ya de forma mucho más contemporánea, Michelle, a través de la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty, ahí también está la presencia, ¿no? Conocer también afecta el cuerpo y conocer el cuerpo
afecta los pensamientos, sin duda. También le pregunta Samuel, ¿qué tanta influencia podemos ver en la obra Inquietud Filosófica de... ¿me puede ayudar con la pronunciación? Sí. Pienso mucho en el Tao e incluso en el budismo Zen. Extraordinaria tu intervención, Samuel, muchísimas gracias, porque Chantal Maillard, ella sí ha hecho declaraciones de aficiones sobre formas de entender la vida, pues ella está muy cercana precisamente al pensamiento, a la filosofía oriental, y sin duda yo solamente lo puedo expresar de lo que ella ha dicho. Yo no es un secreto, de hecho no lo oculto, por intereses y por tiempo me he dedicado más pues a lo que culturalmente me identifica, me corresponde, me da origen, que es la forma de pensamiento occidental, pero eso evidentemente ni me impide reconocer la importancia de lo no occidental, ni me impide reconocer que ahí tengo también todavía un pendiente importante que espero en algún momento pueda atender, pero que en el caso de Chantal Maillard, sin duda, ella ya lo ha explorado y lo ha explorado como una forma de darle sabor a sus pensamientos y de darle sabor a su poesía. Así que, efectivamente, Samuel, yo no sé si tú ya hayas tenido previamente conocimiento de Chantal Maillard, pero si no es así, tu perspicacia evidentemente te ha hecho reconocer en este fragmento la afición que Chantal Maillard tiene por la filosofía oriental y el budismo zen, sin duda. No sé si tengo también otros pasajes de la obra de esta autora para poder seguir comentando más al respecto. Claro que sí. El siguiente que me gustaría compartirles lleva por título Filosofía y Poesía, ¿no? Para seguirle dando cadencia a esta lectura. Filosofía, 2 puntos. El método o la manera de habérselas con el lenguaje para, a partir de unas premisas y mediante un desarrollo argumentativo, llegar a unas conclusiones. Discurso filosófico, 2 puntos. Acotación al margen del universo, delimitación. Poesía, entre paréntesis, poiesis, 2 puntos. El conjunto de modos y maneras de la aprehensión, la preocupación poética, siendo la del cómo mostrar el qué que le pertenece al poema. Poema. Aprehensión de lo que hay en un modo, infringiendo los límites. Y pone entre paréntesis. Entre el modo y la manera, ambos sinónimos de forma, sugiero una diferencia. El modo es musical, la manera no necesariamente. ¿Y el pensamiento? El pensamiento atraviesa, por supuesto, todas las elaboraciones lingüísticas, salvo la repetición como manera o la letanía como modo. Hasta aquí este fragmento. Está muy padre cómo nos va dando estos conceptos y sus respectivas definiciones desde el punto de vista de ella, ¿no? Y me gustaría también, pues, que nos pudiera profundizar un poco más con respecto a cómo ella está viendo esta diferencia entre estos dos conceptos que es el modo, la manera, y antes que en su discurso anterior había mencionado que el lenguaje está plagado de metáforas muertas. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, yo como lo presentaba al inicio, Chantal Maillard pues es una pensadora
que transgrede las formas académicas, las formas institucionales, que creo que ya cada vez van siendo menos, pero que todavía son, en relación a mantener distancia, ¿no?, de la filosofía, ya sea con la poesía o con la literatura o con otras formas de expresión del pensamiento. Y entonces ella, repito, no es una renegada de la filosofía, yo la veo más bien como una muy pertinente insurrecta de que a la filosofía hay que darle vida. Y el mejor aliento que puede, desde su perspectiva, y yo coincido con ella, uno de los mejores alientos que puede tener la filosofía para ser propia de su época es a través de la filosofía, ¿no? Entonces, hubo una época donde la filosofía estaba muy dedicada, porque seguramente así era el signo de sus tiempos, a hacer sistemas, a hacer teorías, a hacer enormes mamotretos explicativos, con muchas definiciones, con muchos conceptos. Pero creo que si ahora tendríamos que hablar, ¿no?, del tiempo propio de la filosofía, este debe darse de la mano de la poesía y particularmente de la poesía como aquella que infringe los límites, ¿no? La filosofía siempre ha sido, me parece, pues bastante transgresora y no debería perder eso, ¿no? Y particularmente no ahora, en estos tiempos tan peculiares que nos están tocando, y que en este sentido, pues cuando pensemos o hagamos filosofía, pensémoslo también como si estuviéramos llevando a cabo una práctica poética que tiene musicalidad, que tiene cadencia y que sobre todo debería no olvidar una función primordial, que es otorgar sentido y no tanto definiciones, ¿no? Retomo tu pregunta sobre si el lenguaje es una construcción de metáforas muertas. Bueno, el lenguaje puede ser una construcción de metáforas muertas si carece de sentido. Pero cuando el lenguaje está transmitiendo sentido o sentidos, precisamente retoma vida. Y es parte justo, creo, de la mancuerna tan interesante y que a mí me resulta muy atractiva que está presentando Chantal Maillard. Y que, insisto, no es una mancuerna inusitada, no es novedoso, o sea, hablar de filosofía y poesía es algo que podemos nosotros encontrar en otros pensadores, en otras pensadoras. Pero a mí me está atrayendo mucho la manera en cómo lo está haciendo Chantal Maillard, como no lo he encontrado en otros, repito, en otras autoras y autores que también tienen ese mismo propósito. Y también la poesía como aquello que quiere, bueno, la poesía filosófica de cierta manera, o la filosofía hecha poesía, que quiere también llegar al alma humana, llegar a ese punto de tocar esas fibras sensibles del ser y llevarle a una reflexión profunda. Tal vez también eso es a lo que nos invitan, ¿no? Hacer como una introspección y ver nuestro ser y la naturaleza en sí como uno solo, como si pudiera haber esa unidad completa de todos los entes que existen y nada estuviera realmente separado, todo en un orden perfecto, con esa energía vibrando en cada uno de nosotros, y que al compartir el lenguaje, incluso el lenguaje no hablado, también estamos comunicando, ¿no? Entonces es esa interacción entre el humano a lo mejor y la naturaleza y el universo, es como yo lo entiendo, ¿no? De cierta manera. Por aquí, Misha nos dice, me parece que también se refiere a la dinámica lingüística socioculturalmente, donde el lenguaje se adapta al uso vivo en la sociedad. Sí, sin duda. El lenguaje emana y permanece a través de sus hablantes, ¿no? Es decir, un diccionario no es lengua.
Y por otro lado nos comenta, a través del lenguaje el sujeto se dice y también el lenguaje, las palabras hablan de sujeto, por así decirlo. Sí, coincido totalmente. Sería, mira, tenemos muchas formas de comunicarnos, ¿sabes? Entonces, incluso hasta en ella misma que hablaba sobre el cuerpo, ¿no? Nuestro propio cuerpo tiene muchas maneras de darnos sentidos. También experimentamos, ¿no? El lenguaje, la vida y todo lo que sucede a nuestro alrededor a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos y a través de nuestra mente y nuestra alma. Bueno, no sé si va por allí más o menos. Pero bueno, sigamos con la lectura para que podamos seguir compartiendo nuestras distintas opiniones con respecto a lo que vayamos escuchando. El siguiente fragmento que les quiero compartir lleva por título La brecha. Ni el hacer filosófico ni el poético, sin embargo, obtendrán resultados dignos de mención si no son capaces de abrir una brecha. Se ha de efectuar una transformación en el cerco, dentro de alguno de los cercos con lo que nos protegemos lo ya conocido. Toda palabra que no pertenezca al decir ordinario ha de poder hacerlo, y de tal manera que el habitante del cerco asuma aquel verso de Paul Celan. Digas la palabra que digas, agradeces el deterioro. No hay nada trascendente en ello. A un cerco le sucede otro cerco y así sucesivamente. Un cerco abriendo sobre otro cerco. La palabra nómada exportándose e importándose de uno a otro, más o menos frágil, más o menos sólido. A veces, no obstante, hay brechas que no abren sobre un cerco, sino directamente sobre el afuera. ¿Qué es el afuera? Por el momento, contentémonos con decir que se trata del afuera de los límites del lenguaje. Esos mismos límites necesarios para que haya brecha. Estuvo muy poderoso este pasaje. Por un lado, lo de los cercos. ¿Qué tanto ponemos ciertas barreras a lo mejor para entender lo que se está diciendo o de qué manera podríamos entender estos cercos que habitan en el mismo lenguaje? Fíjate que yo lo entendería con el concepto no de manera aislada, sino con la mancuerna de la brecha. Ok. El cerco es pertinente, el cerco es necesario para la brecha, porque la brecha es lo que te va a permitir el movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no tienes ese cerco, pues no hay brecha, y si no hay brecha, no hay movimiento. Entonces, ¿por qué es necesario el reconocimiento del cerco brecha? Porque a través de esto precisamente estamos dando reconocimiento a todo aquello que acontece y que no siempre el lenguaje nos permite enunciar. Por eso ella termina justamente señalando que el afuera, ¿no? El afuera de los límites es necesario para que haya brecha. Ok. Entonces es como todo aquello que no alcanza a describir el lenguaje, que esas palabras no son suficientes para poder expresar o manifestar lo que se quiere, de cierta forma. Yo podría señalar que esa sería una forma, ¿no? También de aceptarlo, y aquí también creo que, y esto se debe propiamente a mi formación filosófica, que no es exclusiva, porque a lo mejor ya cuando lo enuncie tú también ya lo conocerás, sino también se debe a una cierta reminiscencia al famoso cierre del Tractatus de Wittgenstein, donde él justamente indica que de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no?
Entonces, de nueva cuenta, ¿no? A partir del espíritu disruptivo que posee Chantal Maillard, pues creo que le está plantando cara a Wittgenstein diciéndole que, bueno, el hablar no es solamente con el lenguaje. Ahora, la referencia, porque seguramente a lo mejor aparezcan aquí conocedores de Wittgenstein, la referencia es obviamente al famoso primer Wittgenstein, ¿no? A ese filósofo muy vinculado a la filosofía del lenguaje, a la filosofía analítica, ¿no? Donde el lenguaje formal era pues la regla, y ya cuando estamos hablando del segundo Wittgenstein, pues sabemos que hay una noción flexible que no propiamente se reconoce con este cierre lapidario de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Ok, de acuerdo. No sé si alguien tenga algún comentario, pero si no, bueno, aquí de todos modos lo leemos, pero si gusta seguir compartiéndonos los pasajes que hoy eligió, adelante. Gracias. El siguiente lleva por título La calma. La calma. Okay. La luz de la mañana se introduce, como otras veces, por la parte inferior de la persiana mal cerrada de la buhardilla. He practicado unos agujeros en su filo y he pasado por ellos un cordón azul marino. Tirando de él, sujeto la persiana. La voz del pájaro se cuela por los laterales. ¿O es la luz? ¿No son ambos la misma cosa? Atiendo. Está lo que viene de fuera. Dentro, la oscuridad. Las fuerzas que menguan. Y no importa. Para oír al pájaro es preciso alejarse, interrumpir el movimiento de lo humano. Su incandescencia, su inercia también, más constante, más resistente. Para oír al pájaro es preciso acallar las voces que vuelven opacos los cielos e impiden la macedumbre. ¿Macedumbre? ¿Acaso el cansancio y el dolor no bastan para que comprendamos que vivir erguidos es un contrasentido, que arrastrarse es la condición de toda bestia en su terror, que nada nos liberará del espanto de existir sabiendo que hay un fin y, oscura paradoja, que ese fin pondrá término al terror de sabernos entre todos terminales? Quiero creer que el pájaro, dentro de mí, el pájaro. Quiero creer que oí su canto sin estar bajo el influjo de amorosas contradicciones del ánimo. Quiero creer que ningún desvarío del eros excita mi ánimo. No busco la memoria del deseo, sino la paz del origen. Esa luz que sostiene a la niña en sus infiernos y traza el puente por el que pasará, sonriente sobre los escombros. El canto del pájaro, la paz recobrada al término del trayecto, cuando ya nada apremia, salvo la necesaria transigencia con el final que acecha. Ay, qué hermoso. Sí, estuvo muy poético. Me quedó aquí pues la cuestión de ese pájaro, la luz, siendo uno mismo, es como si pudiera uno entrar en esa comprensión de todo lo que es, de todo lo que nuestro lado oscuro, nuestro lado, pues, no sé, de luz, literal, y donde podemos entonces hacer una tipo adentrarnos en nosotros mismos y a partir de ello encontrar que también existe esa oscuridad dentro de nosotros o es algo muy distinto, totalmente distinto a eso. Pues es que mira, aquí yo no podría hacer ninguna pretensión de corrección porque como tú lo señalaste al inicio, esto ya es el trabajo poético de Chantal Maillard, ¿no?
Y como tal, si yo me aventurara a expresar algo sobre el trabajo poético de Chantal Maillard, sería que estamos ante algo que va a suscitar emociones y sentimientos en nosotras y en nosotros. Y entonces cuando tú haces, ¿no? Cuando nos compartes esto que te ha suscitado, lo que acabo de leer, y preguntas si va por ahí, es casi como preguntarme si estoy de acuerdo en lo que has sentido. Ok, O sea, ok. ve hasta dónde, pero es algo que a veces estamos usualmente acostumbradas y acostumbrados a hacer, ¿no? Recibir testimonios sobre lo que sentimos, cuando finalmente la fidelidad de lo que sentimos solamente puede provenir de nosotros. Por eso creo que la poesía es tan buena compañera de la filosofía, porque la está constantemente desafiando a que acepte lo que está emergiendo de su ejercicio filosófico y que a la vez tenga la posibilidad de generar otros sentimientos y otros sentires de cara a quienes se acercan a lo que se ha formulado filosóficamente. Entonces, si tú me dices, lo he dicho bien, yo te puedo decir, pues es que has dicho lo que has sentido. Cada uno es lo que nos brinda esta poeta. Cada uno va a poder tener su interpretación de ello y no es correcto ni incorrecto, ¿no? Es como, pues eso es lo que te transmitió y no está bien ni mal, sino simplemente es lo que a ti te hizo sentir. Y creo que eso lo logran muy pocos y ella lo logró muy bien. Y fíjate que lo has dicho a través de un término muy interesante que es la interpretación, ¿no? Creo que, y Chantal Maillard no es la única, Chantal Maillard nos enseña que la filosofía no se interpreta, y tampoco la poesía, y más la poesía no se interpreta, ¿no? Porque la filosofía la poesía, perdón, es justamente esta condición de los sentires. Entonces, bajo este tenor, yo, y lo digo con el propósito de seguir la interlocución entre nosotras, yo te diría, pues no se trata de si interpretas bien o mal, estamos hablando de poesía y la poesía no se interpreta, ¿no? Me estás compartiendo generosamente lo que te ha hecho sentir este fragmento poético que he leído. Y como me estás compartiendo qué te ha hecho sentir, yo no te voy a decir si estás bien o mal en lo que has sentido. Es como en tu entidad de que no puedes mirarlo como algo muy ajeno a ti, sino se acerca tanto a tu interior que es ya algo muy, muy personal. Por otro lado, pues también me gustó mucho lo que decía de cómo tenemos todos los seres, y en especial el ser humano, este espanto de, creo que más o menos así decía, espanto de existir a sabiendas que hay un fin, o sabiendo que hay un fin. Y creo que siempre está esa cuestión, ¿no? Esa preocupación en el ser humano de esta vida es finita, esta vida va a llegar en un momento dado pues a mi muerte, ¿no? Y qué va a pasar después de ello, qué hay después de la muerte. ¿Hay algo después de la muerte? Entonces todas esas interrogaciones, esas interrogantes, son las que creo que nos quiere también, hacia las cuales nos quiere llevar Chantal, porque es una forma de que no dejemos de lado todo eso que nos ha unido también con nuestro pasado. Desde a lo largo de la historia hemos visto que esas son las preocupaciones ya inherentes casi casi del ser y cómo hasta la fecha siguen causando misterio, ese enigma que no nos deja a veces tranquilos. Y entonces me entra aquí una pregunta, como que está de cierta manera para mí
usando la ironía con respecto al título de este pasaje, porque, de este poema, porque no es, realmente no te da mucha calma todo eso que va mencionando a lo largo de este breve poema, y, y más bien es como esa ambivalencia que puede llegar a sentir un individuo cuando se pone frente a cuestiones que sobrepasan su entendimiento, que no, bajo las cuales, ante las cuales no tiene respuestas claras, no tiene forma de decir esto es así y no va a cambiar, ¿no? Sino, ¿qué, qué pasa cuando nosotros accedemos a nuestros mayores temores, a nuestro interior, ese lado muy, muy oscuro, esa oscuridad a veces que habita dentro de nosotros y que nos cuesta admitirla, nos cuesta aceptarla y nos cuesta mirarla de frente a veces? No sé si sería, de cierta manera, el título si va acorde desde su punto de vista o si está haciendo un juego ahí con el lector entre el título y lo que el lector espera recibir y de repente se encuentra con ese giro poético. Ya, mira, yo particularmente este fragmento de la calma lo llego a él después y me parece que así lo hicimos en esta sesión, después de haber leído el fragmento sobre el cerco, ¿no? Porque hablábamos en el fragmento del cerco de la mano, no propiamente del límite, sino de la mano de lo que implica un cerco ante la posibilidad de la brecha. Entonces, cuando tú perspicazmente en este fragmento de la calma te mueve, ¿no? Esa parte que ella expresa sobre la finitud de nuestra existencia, pues yo lo veo del lado del cerco que como existentes poseemos para propiciar una brecha, ¿no? Es decir, el cerco de la existencia, pues es, digamos, mancuerna ineludible al estar vivo. No somos eternos. Entonces, nuestra existencia de suyo, una vez siendo, pues tiene también este cerco de la finitud. Pero ¿cuál es la ventaja de este cerco de la finitud? Que genera brechas, como ella lo expresa en el fragmento previamente leído, ¿no? Y yo no pensaría este último cerco que nuestra existencia tiene, sino más bien los diferentes cercos que nuestra vida tiene y que generan brechas y cuáles son las lecciones, los beneficios o las sacudidas que propician esas brechas, ¿no? El cerco último, ¿no? El punto final de la existencia, yo me quedo en el mismo espectro de interrogante que tú has señalado, ¿no? Y la única respuesta que te podría dar es que al ser justamente un límite de nuestra existencia, al ser un cerco de nuestra existencia, pues va a venir una brecha que hasta en este momento no soy capaz de describir. Ay, qué hermoso, qué hermosa reflexión nos ha brindado ahorita con esas palabras, porque sí, creo que también puede ser visto de esa manera, que a lo largo de nuestra vida tenemos como pequeñas muertes y nuevos renacimientos. Es como una renovación siempre de nuestro ser, dependiendo de todo lo que nos va sucediendo, de cómo lo vamos recibiendo, todos estos aprendizajes que vamos asimilando o no, y cómo así vamos evolucionando o involucionando, también puede ser, ¿no? Y ante eso, pues también como si fuéramos, nos pudiéramos ver como esas aves fénix que renacen de las cenizas y reinician ese camino, emprenden nuevos caminos y crean nuevos senderos también.
no sé si tenga algunas otras partes de este hermoso, maravilloso libro o como usted nos indique. Pues mira, estos son los fragmentos que a mí me resultaba de mayor interés compartirles, y sí, también porque son los más breves y contundentes que conforman todo el texto de La baba del caracol, ¿no? El resto de la obra es igualmente exquisita, igualmente desacudidora, pero son más extensas, entonces no quisiera dar una lectura más prolongada, sino más bien pues a dejar muy latente el interés que espero haya suscitado el acercarse a Chantal Maillard. Sí, sin duda alguna, estoy segura de que nos vamos a ir a buscarlo inmediatamente, ya sea virtual o físicamente. Pero muchísimas gracias por habernos compartido esta lectura que a usted le llegó al corazón. Eso es lo que buscamos en Letras a Contraluz, que los invitados que acudan a esta reunión virtual, a esta tertulia literaria, nos compartan un poco de ellos, porque a través de las lecturas también conocemos de quienes lo leen. Y bueno, antes de cerrar la tertulia, por favor, indíquenos sus redes sociales, las que quiera compartirnos, si está en Facebook o en Instagram o en alguna otra red social, y también sobre el seminario de Platea Filosófica, para que sepamos cuándo va a ser la próxima reunión que va a tener, a qué hora, cómo lo llevan a cabo y demás información que sea necesaria. Claro que sí, ¿verdad? Con mucho gusto. Mira, en Facebook me encuentran tal cual como Verónica Díaz de León. En Instagram me encuentran como Vero Vainilla, 0820 me parece. Y bueno, esas son mis redes. Twitter tengo, pero está ciertamente abandonado, ¿no? Okay. Sobre este espacio que te agradezco muchísimo estés abriendo para hablar sobre Platea Filosófica, es un seminario que inauguramos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y aquí agradezco evidentemente el apoyo a la universidad y al director del colegio, el doctor Fernando Montoya, que siempre ha sido una persona que me apoya en todos mis proyectos, de la mano también de las demás autoridades de la universidad. Entonces, Platea Filosófica se inauguró justamente en agosto de 2018, ya va a cumplir sus 3 añitos, si no me equivoco, sus 3 años ya de Platea Filosófica. Nos reunimos mensualmente y hemos tenido, como tú ya lo describías gentilmente al inicio de esta sesión, pues invitados que no necesariamente tienen formación filosófica, pero que creo que es justamente parte del espíritu que tiene Platea Filosófica de dar evidencia de que la filosofía no se reduce solamente a un grado académico, ¿no? Que la filosofía permea justamente a los demás saberes, y es por eso que hemos tenido la fortuna de tener con expositoras y expositores de muy diversas especialidades. Y estamos muy contentas y contentos. El seminario afortunadamente ya tiene una co-coordinación que tengo la fortuna de llevarlo a cabo junto con el doctor Héctor Pérez Guido desde hace ya algunos semestres atrás, y ya estamos pues a punto de anunciar la siguiente temporada de Platea, que va a iniciar el 3 de septiembre. El 3 de septiembre vamos a tener la lección inaugural por parte del doctor Braulio González, que les anuncio, nos ha compartido que a él le va a interesar hablar sobre Edgar Morin, este filósofo extraordinario que está cumpliendo nada más y nada menos que un centenario de existencia. Ahora que hablábamos sobre los límites de la existencia, pues bueno, Edgar Morin está poniendo ahí una interesante muestra de hasta dónde puede llegar la existencia celebrando sus 100 años, justamente en este 2021. Entonces, el doctor Braulio González va a dar esa lección inaugural el 3 de septiembre
Son reuniones virtuales los viernes a las 4 de la tarde. Tenemos una página en Facebook, entonces si ustedes buscan Seminario Platea Filosófica, dan solamente la solicitud de ser parte del grupo y con mucho gusto les incluimos. Se trabaja, repito, mensualmente, se suelen dar los textos que los expositores quieren presentar una semana antes de cada reunión, entonces no solamente les pedimos que formen parte del grupo de Facebook, sino que también nos proporcionen su correo electrónico para hacerles llegar esos textos. Y después de el doctor Braulio González, pues vamos a tener también vamos a tener la participación del maestro Edgar Rivas, exalumno del claustro, ¿no? Que eso es algo que me encanta de Platea. Platea ha tenido, como ahora mismo lo estoy disfrutando, pues este espíritu, ¿no? De extender la comunidad claustro más allá de la relación estudiante-profesora. Entonces, Platea Filosófica también tiene un buen número de egresados, tanto de asistentes como ponentes, y en el caso de Edgar Rivas, del maestro Edgar Rivas, pues es justamente uno de los próximos expositores en esta nueva temporada de Platea. También vamos a contar con la participación del doctor Héctor Pérez Guido, que como te comentaba es el co-coordinador del seminario, y vamos a tener un cierre de oro con la participación de la maestra Samantha Escalante. Ella es de formación psicóloga, entonces va a ser, repito, una nueva temporada de Platea, igualmente brillante y exitosa como las que afortunadamente han marcado el historial de este seminario, al cual yo estoy muy contenta de invitarles. Estoy segurísima que van a tener muchísimo éxito, que las personas se van a sentir muy interesadas porque la manera en cómo también lleva a cabo todas esas reflexiones y los invitados también, son también invitados de lujo los que va a tener. Estoy segura de que les va a ir muy, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado hoy presente, por los inconvenientes, una disculpa nuevamente. Y gracias en verdad por su tiempo, por haber aceptado esta invitación. Espero que no sea la última vez que nos acompañe en Letras a Contraluz, ojalá que sea la primera de muchas más, y que lo haya pasado también usted bien junto con todos los demás. Muchas gracias, hoy vieron la transmisión en vivo, un gusto que podamos estar en este mes iniciándolo con una gran invitada también, y bueno, pues muchísimas gracias. Éxito con el seminario Platea Filosófica. Voy a estar compartiendo la página web para que sea nada más de darle clic y los remita allí, en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Que tengan una linda tarde, a seguirnos cuidando, no bajemos la guardia. Y bueno, estaremos con más invitados próximamente, esperando también sean de su agrado las lecturas que nos compartan. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias.